¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterio Infinito Perú, si es que lo ven a través de la plataforma YouTube y si es que lo ven, o mejor dicho, si es que lo escuchan por Reflexiones y Misterios con Fernando, pues ya sea en la plataforma iVoox o en Anchor o Spotify. De todas maneras, tu amigo Fernando es quien les saluda y estamos aquí una vez más con Alejandro Merino desde Málaga, España. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes y muy de actualidad, pero que vienen de lejos en el pasado. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas, Fernando. Saludo a toda la concurrencia. Buenos días, tardes, noche, lo que corresponda a uno o al otro lado del Atlántico. Así es, Alejandro. Bueno, han ocurrido dos cosas en estos días. La primera es un hecho concreto y la segunda es una conmemoración, un año más de un hecho infausto, una cuestión que para algunos fue de justicia, aunque hubo un derramamiento de sangre y un ensañamiento realmente poco menos que psicópata. Y bueno, el primer hecho es el tema de la conversión de la que por mucho más tiempo que mezquita fue iglesia y fue así constituida en tiempos de Justiniano, la Basílica de Santa Sofía, en alguna ocasión el templo más grande de la cristiandad, que tras la sangrienta incursión de los turcos la convirtieron pues en la mezquita de Hagia Sofia, como ni siquiera tuvieron más creatividad y simplemente lo trasladaron hacia el turco tal como era en griego, ¿no? Pero esto lo vamos a hablar en una segunda parte. Primero vamos a hablar sobre el otro tema. ¿Cuál es? Pues que se ha cumplido un año más del asesinato de la familia real rusa, la última dinastía de los zares, los Romanov, de los cuales se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado de la subsistencia por ahí perdida, por ejemplo, de Anastasia, que ha sido tópico hasta de libros, de novelas y de películas, pero vamos a hablar concretamente de qué significó esto para el mundo, y por supuesto, mucho más que yo de esto sabe Alejandro Merino. ¿Qué tal? Pues bueno, tampoco soy ni mucho menos un experto, pero sí es un tema que me gusta. La familia Romanov siempre me atrajo mucho la historia de Anastasia, sobre todo porque en el tema de Anastasia, yo siempre pensé que era un fraude, pero después salieron, cuando lo investigué un poquito más a fondo, ya no me quedó claro. Es un tema que yo no pongo la mano en el fuego, ni mucho menos, porque a la famosa Anna Anderson, que aseguraba que era Anastasia, que efectivamente pues fuese una impostora. No me queda nada claro después de ver todas las pruebas y las investigaciones que han hecho algunos investigadores que lo han estado llevando pues hasta hace poco y vamos, continúan como María Strábolo. Esta señora es quizá la que más ha investigado el tema con documentación, analizando el juicio que hubo en Alemania, que es el juicio más largo de la historia de Alemania. Y como digo, siquiera después hablamos un poquito de eso por encima. A mí no me queda claro, ya no solo que se salvase Anastasia, sino que se salvasen todos. O sea, que quizá supervivieran los miembros de... Existen ciertas pruebas, yo no digo que lo hicieran, pero no me queda claro. O sea, yo estoy como en un 50% aproximadamente, después de haber visto, es una cosa que parece muy surrealista, pero después de haber visto muchas de las investigaciones de esta señora y de otras personas como Carlos Mundi, como Anthony Sommer, pues con documentación, o sea, existe una serie de evidencias que te hacen pensar que es posible que sobreviviesen ya no solo Anastasia, sino los demás también. De hecho, como ya que hablábamos del otro tema, de la conquista otomana de Constantinopla, hay incluso la mayoría tiene el consenso de que pues el emperador Constantino XI murió, ¿no? Algunos dicen que en plena defensa, otros que intentando huir y mezclarse con la población. Y hay también algunos que dicen que logró confundirse, sí, pero también huir, ¿no? Y que después apareció por algún otro lugar de Europa. Yo creo que es parte de siempre ese deseo casi romántico que tiene uno de que las figuras importantes de la historia, queridas por muchos también, no siempre odiadas por O todos. odiadas. Acuérdate de Hitler, que también se estuvo diciendo durante Bueno, mucho tiempo que se había escapado. también en el caso de él, ¿no? Que algunos dicen que acabó en la Antártida y otros dicen que acabó en En Argentina, ¿no? Argentina. Yo creo que si se llegó a escapar, que no lo sé, la verdad es un tema que desconozco, yo creo que es más posible que acabase en Argentina que en la Antártida. Definitivamente, ¿no? Sí, También que yo pienso que sí. no está comprobada la existencia de la Nueva Suabia, aunque hay indicios, tengo entendido, Hay de que en la indicios. Antártida hubo
movimientos Algo. interesantes y sospechosos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué visión tienes tú de la familia Romanov, esta familia que incluso ha sido canonizada, ¿no? De Mm, una manera bastante polémica por una rama separada de la Iglesia Ortodoxa rusa, creo que fue la Iglesia Ortodoxa rusa en el exilio, ¿no? sí. Porque decían que ellos murieron como mártires de la fe y confesando la fe en Cristo, ¿no? ¿Tú qué opinión te merece esta familia real rusa? Pues a mí personalmente me parece una familia muy interesante. Yo he leído cartas de esta familia. Hace ya muchos años me leí las cartas que se habían escrito con Rasputín. Un personaje también muy interesante, Rasputín, la verdad, la verdad. Y no sé, a mí siempre me cayeron bien. O sea, yo la historia de Anastasia, desde la que la conocí, pues me atrajo. Y después, cuando ya fui conociendo la figura de Nicolás, pues pienso que tocó vivir una época realmente horrible, pero y quizá cometió errores, pero no se le veía una mala persona. O sea, pienso que era una persona bastante valiosa y que quizá, pues al menos la historia oficial nos dice que pues acabó muy mal. Ahora, hoy, hace 102 años del supuesto asesinato de toda la familia. Voy a así relatar un poquito de cómo fue para aquellos que no lo sepan. Se produjo sola, pues, en 1917, todo lo que es la Revolución Rusa, y los llevaron fueron trasladándolos en distintos sitios y acabaron pues siendo confinados en Ekaterimburgo. Allí tenían una casa familiar, una especie de granja, y el 17 de julio, pues supuestamente un oficial de los que estaban allí, digamos, custodiándolos, pues de moto propio le dijo a la familia que le iban a hacer una fotografía, que bajasen al sótano, que se vistiesen, y una vez que estaban abajo, sin mediar palabra, pues le dijeron a Nicolás que había sido condenado por el pueblo, ya sabes, como son por la voluntad popular comunista. Y, La izquierda siendo izquierda, exacto, siempre. exacto, Atrae exacto, tú lo has dicho. Y después nada, que se liaron a tiros con él, a tiros con las niñas, con el niño, con la mujer, con las primas, con los sirvientes, y después los remataron con las bayonetas. Esa es la dicen que historia, digamos, ellos oficial. que supuestamente que les importa tanto el pueblo, pero mataron hasta la sirvienta, Sí, 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 ahí a todo, ahí. el proletario, el oprimido, pero Sí, ahí se ve que era puro y duro ensañamiento, ¿no? Como digo, tan típico de la izquierda siendo izquierda. Pero bueno, sí. sí, sigamos con el tema. Sí, pero como digo, existen cosas raras, porque todo esto aparece pues en una carta de este personaje que supuestamente fue el que los mató. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, la verdad. Bueno, esa es la historia, digamos, oficial. Pero después existen cosas raras. Estos investigadores que comento, que han estado investigando el tema, entre otras muchísimas cosas que ahora después si quiere hablamos, pues ellos descubrieron que lo que es el Partido Comunista los estuvo investigando. O sea, estuvieron buscándolos. O sea, si supuestamente los habían matado, ¿por qué los propios asesinos los buscaban? También existen testimonios de que fueron vistos en Perm. Ahí también, por esto, fueron vistos. Existe toda esta documentación de la búsqueda. Realmente, la única prueba que había, como digo, antiguamente de la muerte de ellos, era el testimonio, esta carta de este oficial, de este soldado. Porque los cuerpos no se encontraron cuando el ejército blanco, lo que eran los zaristas, iban, digamos, en busca de rescatar a la familia, digamos, imperial, pues supuestamente, viendo que se acercaban, fue cuando decidieron ejecutarlos. Cuando llegaron allí a la granja esta en Ekaterimburgo, pues simplemente no encontraron nada. Lo único que encontraron, y ojo, esto es importante, fueron los cabellos de las chicas. ¿Mm? Esto es un tema que es importante porque en la historia, digamos que en la investigación esta, que la versión en la que se salvaron, la historia nos cuenta que los que se escaparon cortándole a las chicas el cabello para hacerlos pasar por chicos, para que fuesen, digamos, para disimular que eran chicas. Y esta historia no se supo, vamos, el tema de los cabellos no se supo hasta después. O sea, que es ahí una cosa coincidente. Es algo importante. Lo que sí es cierto es que después aparecieron unos cuerpos
que se hicieron una serie de pruebas de ADN con el duque de Edimburgo y supuestamente confirmaron que eran de esta familia. Se encontraron primero, faltaban 2 cuerpos y Hubo eh, cuerpos quemados, me parece. sí quemados, estaban quemados, pero con ropa que sí, la ropa sí eran de ellos. Ojo, la ropa sí era de ellos, pero faltarían una de las niñas menores, que podía ser o Anastasia o María, y el pequeño, Alexis. Después aparecieron 2 cuerpos de una chica de entre 16 y 20 años y un muchacho de unos 13 años, por lo cual supuestamente eran ellos. O sea, por un lado tenemos la carta esta, lo que es la versión oficial, se apoya en la carta y en estas pruebas de ADN. Lo que pasa es que existían muchos intereses de parte de las familias reales, entre ellas la británica, en que esta familia fuese declarada muerta por una cuestión de herencia. Años después digamos, de la Revolución Rusa, pues empezaron a aparecer una serie de personajes que decían, que aseguraban que eran que eran Anastasia, o que eran Olga, o que eran Tatiana, o etcétera. O sea, empezaron a aparecer distintos personajes que aseguraban que eran ellos. De Anastasia, por ejemplo, estuvo una chica que se llama Leonora Kruger. De esta nunca me olvido porque como tiene el apellido de Freddy Krueger, lo tengo grabado a Exactamente. fuego, sí. Pues había una Eugenia Smith y no sé, había más. Había una que, no me acuerdo el nombre, que decía que un tiempo dijo que era Anastasia y otro tiempo dijo que era María. O sea, pero estos eran impostores, estos eran gente que en cuanto le hacían una pequeña entrevista se les descubría enseguida. Sin embargo, todo cambia con la presencia de Anna Anderson. Esta fue una mujer que apareció intentando suicidarse en un río en Berlín. Fue rescatada, acabó en un hospital psiquiátrico. Ella no quería decir su nombre. Y estando en este hospital a los 2 años aproximadamente, pues una persona creyó reconocerla, pero no como Anastasia, sino como Tatiana. O sea, pensaron que era Tatiana, se montó un auténtico follón de que si era la duquesa Tatiana de Rusia. Ella en principio no decía nada, ni que sí ni que no, y cuando buscaron gente, y hubo una persona que le dijo que no, que ella no era Tatiana, y efectivamente, y entonces en ese momento Anna Anderson dijo, no, yo es que nunca he dicho que sea Tatiana, yo soy Anastasia, es lo que dijo. Y a partir de ahí se armó un auténtico pandemonium en lo que es la farándula de aquella época, estamos hablando de los años 30, los años 40, y entonces era lo típico, empezó a aparecer en todos sitios, y empezaron a aparecer noticias de la historia de cómo supuestamente se ha deshablado, pero curiosamente ella jamás lo dijo. O sea, sino que empezaron a salir historias de la gente que estaba a su alrededor y que fueron, digamos, publicitadas por los medios, por los periódicos, las revistas de la época, en la que decían que se había salvado de aquella masacre, pues porque la madre le había puesto joyas a las chicas en la ropa y que le hicieron poco menos que de chaleco salvavidas y que una de las hermanas, creo que era Olga, si no recuerdo mal, pues había caído justo encima, entonces no la llegaron a acuchillar. Esa fue la versión, pero como digo, que ella jamás dijo. Sin embargo, le dijo ella nunca dio la versión de cómo se había escapado, pero hubo a una persona, que a ver si me acuerdo quién era ¿a quién era? Se lo dijo a un familiar le dijo a Federico de Sajonia, me acabo de acordar, a Federico de Sajonia le dijo que nunca hubo masacre, o sea, ella nunca contó que cómo se había salvado, pero lo que le dijo a Federico de Sajonia fue que jamás, que la masacre no se había producido, solo que si decía eso, la gente la iba a tomar por loca. Entonces siempre se cayó. Hubo pues personas que la entrevistaron, familiares, que dijeron que sí, que efectivamente era ella. También hubo familiares que dijeron que no. Hubo ¿cómo era esta persona? Es que estoy hablando de memoria y no me acuerdo bien. Había una mujer que era amante, había sido una novia y amante del zar, de Nicolás, que esta persona se encontró con ella. Era Matilde Seroskina o algo así, que había sido una bailarina del famoso ballet ruso. Y esta mujer que ya se había casado con un primo del zar, con el duque Andrés Vladimirovich o algo parecido, pues esta mujer se entrevistó con ella y
se convenció de que era Anastasia. Entonces su marido, que era, como digo, era un duque, era un gran duque, pues realizó una investigación y la investigación concluyó de que ella era Anastasia. Esta investigación desapareció y apareció en los años 90 en el Archivo Estatal de Moscú. O sea, te estoy hablando de informaciones que han ido saliendo después. Después hubo otra investigación por el lado, digamos, contrario, que eran la gente que heredaba. Hay que entender que Nicolás era inmensamente rico. Entonces, claro, a los herederos no les parecía nada bien que apareciese una diciendo que era La Anastasia. heredera Exacto. de... Ajá. Imagínate pues, la de cantidad de dinero que podía esta mujer heredar si se demostraba en un juicio de que era Anastasia. Entonces hubo una investigación financiada por uno de los hermanos de la zarina, de Alejandra, que era Ernesto Luis de Hesse, el duque de Hesse, el gran duque de Hesse, que dijo que que Anna Anderson era una farsante, que se llamaba realmente Francisca Skraskova, y apareció un supuesto hermano de esta Francisca que aseguraba que sí, que era su hermana, aunque a la hora del juicio no quiso firmar. O sea, se retractó y desapareció. No quiso saber nada del tema. Ahí está la duda de si era una persona que habían comprado. Eso no se puede saber en estos momentos. Después también existe otra familiar que también estuvo metida en todo ese tema que era Irene de Hess. Irene de Hess también era otra de las herederas de las que cogían. Esta se entrevistó con Anna Anderson y dijo que era una farsante. Sin embargo, su hijo, aquella entrevista que tuvo con la madre, el hijo de Irene de Hesse, Segismundo de Prusia, pues se quedó con muchas dudas. Él vio que su madre, digamos, estaba ya muy predispuesta a decir que era una farsante, y a él no le quedó nada claro después de la entrevista, porque él la había conocido de niño. Entonces le mandó a Anna Anderson una lista de 18 preguntas que solo su prima podía saber. Eran cuestiones personales, muy íntimas, y respondió las 18 preguntas bien. ¿Mm? Entonces, Segismundo de Prusia hizo una declaración pública en la que juraba por su honor que Anna Anderson era su prima Anastasia. Y esto le supuso tal revuelo en su familia que su madre lo desheredó. Le amenazó con desheredarlo si no se retractaba, y él no se retractó, dijo que su palabra era más importante. Imagino que también tendría dinero por su propia cuenta. Y efectivamente la madre lo desheredó. Y entonces esta mujer que acabó heredando, pues a quien convirtió en heredera fue a su nieta, a Bárbara, Bárbara de Prusia, que esta Bárbara también se estuvo carteando con Anna Anderson y acabó reconociendo en estas cartas que sí, que efectivamente que tenía que ser Anastasia. Incluso se comprometió en darle el dinero que le correspondía, pero a la hora del juicio se retractó. Dijo que no. Ella fue acompañado por su tío, el señor, ¿cómo se llama el tío este? Que era tío del duque de Edimburgo, precisamente, Van Bauten, Luis Van Bauten o algo así, Van Bauten, no sé, de estos nombres en alemanes. Y, o sea, ahí está la familia ya, la familia real inglesa, los Windsor, que realmente no son Windsor. El Windsor es el apellido que se pusieron para no parecer alemanes cuando la Guerra Mundial. Entonces ahí ya aparecen este personaje junto con Bárbara y hicieron que esta mujer pues se retractara. En el juicio pues hubo muchos testigos, algunos decían que sí era ella, otros decían que no. Hubo una grafóloga, que ya me pides mucho para que me acuerde de su nombre, que era una perita muy famosa que llevaba muchísimos años trabajando para lo que es el sistema judicial alemán. Llevaba 20 o 30 años trabajando. Hostia, Mina Becker. Me acabo de acordar. Mina Becker. Pues La bebida deliciosa del es- árbol de fuego. Excelente. esta, esta mujer pues declaró de que estaba segura al 100% y ponía su carrera como, digamos, como Como aval, testimonio, como aval, que la letra era exactamente la misma
que la de Anastasia. Hubo otra persona, pero eso ya fue más tarde, ya fue mucho después del juicio, que también declaró que encontró 17 puntos de coincidencia entre la oreja de Anna Anderson y de Anastasia, cuando normalmente para identificar a una persona en un juicio valen con 13. Para que nos hagamos una idea. Esa mujer hablaba francés, hablaba alemán, entendía el ruso, y cuando digo entendía es porque jamás se la oyó hablar en ruso, pero cuando la hablaba en ruso respondía perfectamente en otro idioma, pero lo entendía. Además, también hay que entender que a la familia real rusa se le educaba en francés. Sí, sí, exacto, exacto, se le educaba en francés. Y entonces, o sea, hay cosas que supuestamente fuese esta supuesta persona con problemas mentales, Franziska Skraskova, que era supuestamente una granjera polaca con problemas mentales, pues queda como diciendo, ¿y dónde aprendió a tocar piano, por ejemplo? O sea, es que no encaja, no es como hoy en día, que hoy en día estamos acostumbrados al cine y vemos los modales de la época de la gente noble, uno puede copiarlo. No, en aquella época la gente no sabía nada de eso, y mucho menos gente del campo, en Polonia. O sea, y sin embargo, esta mujer tenía el refinamiento de una persona educada en la nobleza, por lo cual no encaja realmente con que sea. Ahora, en los años 80, pues se hicieron pruebas de ADN y pues llegaron a la conclusión de que no era con Duque de Edimburgo y que no era esta persona y que sí coincidía con la familia de esta supuesta, del nombre que le habían dado. Por lo tanto, ahí te quedas diciendo, ha habido una conspiración para decir que esta mujer no era Anastasia y que borrarla de la historia o no. No queda claro porque hay muchos intereses. Pero un dato muy importante, creo yo, es que, tal como has dicho tú, que la iglesia rusa no los quiso canonizar y todo eso, la iglesia ortodoxa, porque cuando se hizo juicio no, esta misa, creo que fue en 2015 o 2016, si no recuerdo mal, la iglesia ortodoxa rusa se negó a participar porque para ellos no murieron como mártires. La iglesia ortodoxa rusa considera que efectivamente que se salvaron y que cada uno pues acabó en lugares distintos. Según estas investigaciones que ha habido, pues en lo que es Nicolás acabó en un monasterio, acabó retirándose a una vida monástica. La zarina se fue a otro lado y murieron todos más o menos. Ella, la primera en morir fue la zarina, supuestamente. Si, digamos, en esta otra versión heterodoxa, la zarina murió en plena guerra mundial, en 1940 y algo, a principios de los años 40. El zar, Nicolás, moriría a principios de los años 50, creo que en 1952. Y después ya por los demás pues fueron muriendo y que si Tatiana estaba en un sitio, Olga estaba en otro, Olga creo que se llama Marta Bots o algo por el estilo. Hubo un personaje, no me acuerdo si era Tatiana o Olga, o la que decían que era Tatiana Olga, tuvo digamos, un pleito con el Vaticano, porque Nicolás, cuando empezó a ver la cosa chunga, pues sacó muchos de sus bienes al extranjero y buena parte, una cantidad increíble de oro, de bienes y eso, pues se los dio al Vaticano para que los custodiara. Y esta mujer, que aseguraba que era, creo que aseguraba que era Tatiana, pero no estoy seguro. Pues ella tenía esa documentación, pero el Vaticano se negó a darle jamás ese dinero. Eh, Cuestión rara, ¿no? Cuestión rara que siendo supuestamente de la iglesia ortodoxa y sobre todo la iglesia ortodoxa rusa que le tiene tanto ahí se encrespa cuando se le habla del Papa Romano y sin embargo Nicolás llevó a Roma para que le custodien, imagino por una cuestión de seguridad, qué sé yo, ¿no? sí, es que Rusia iba a caer, estaba claro. Tenía que sacar el dinero de Rusia. Pero la cuestión es que ya sea que el Vaticano o no creyó, o realmente esta era una impostora, esta Tatiana, no, Olga. Yo creo que Tatiana, probablemente sí lo Tatiana, creyó. la supuesta Tatiana estaba en Inglaterra, creo que en Londres, y Olga era la que estaba en Italia. Por lo tanto, era Olga la que estuvo con pleitos con el Vaticano. Y, Yo o sea, hubiera creído, aunque se hubiera demostrado, hubieran buscado la sin razón para no entregarle, porque querían quedarse con el dinero.
Sí. evidentemente, ¿no? Porque sabemos que el Sí. Vaticano es más terrenal que celestial, pero bueno, A mí, este, yo me quedo con que muchos de sus familiares realmente creyeron que habían conocido a Anastasia, creyeron a Anna Anderson, porque incluso estuvo viviendo ellos, le daban una paga, no me acuerdo exactamente qué duque, le pasaba una manutención. Cuando estuvo en Estados Unidos, se estuvo alojando en un hotel y las facturas de ese hotel, durante muchísimo tiempo, imagínate, lo estuvo pagando un famoso músico ruso que había, digamos, había trabajado pues para la familia imperial y tenía pues lazo de amistad con la familia imperial. Por lo cual, uno te queda diciendo, ¿la gente de verdad va a hacer eso por una persona, una impostora? Pues eso es lo que yo digo, que no me queda nada claro realmente que la familia muriese, porque existen bastantes evidencias como para pensar que se salvaron. y yo tengo una duda al respecto. Bueno, Nicolás acabó de monje ortodoxo y todas las cosas, pero Anastasia, que supuestamente sería la última sobreviviente, ¿tuvo descendencia? ¿Se casó? ¿Hubo por ahí Anna un... Anderson, me parece que. No, pues no estoy seguro, ¿eh? Ahí me has pillado. No estoy seguro si llegó a tener hijos o no. La cuestión es que ella, después del juicio, acabó muy quemada y ya no quiso saber nada del tema. Salieron más pruebas, como este que te he comentado de lo de la oreja esa, pero ella ya estaba ya mayor y ella ya no quería saber nada del tema y ya falleció en los años 80 y ya está. Y la verdad es que no estoy seguro si llegó a tener hijos. Es una cosa que creo que lo estudié en su momento, pero te estoy hablando de hace ya muchos años que estudié el tema de Anastasia. Y lo último que leí de ella fue cuando, en 2016. Fue en 2016 que fue para un programa de radio, no me acuerdo exactamente si fue para En Busca de la Verdad o para dónde. Y ahí fue la última vez que, digamos, que toqué este tema. Y no me Ujú. acuerdo bien. Si lo llegué a leer, si había tenido hijos o no, es algo que ahora en estos momentos no recuerdo. Claro, yo lo pregunto específicamente porque en Rusia, también en otros países, pero sobre todo lo he leído de Rusia, hay un cierto movimiento pro-monárquico, pro-restauración de los zares, ¿no? Mm. Debido bueno, ha habido todo un resurgimiento de las tradiciones rusas, ¿no? No solo la religión, sino también la idiosincrasia. Una vez cayó el comunismo, que al fin y al cabo solo han sido unas cuantas décadas de mancha dentro de toda la gloriosa historia rusa como monarquía, Sí. como imperio, digamos. Y Entonces, que en un año mataron a más gente que todo el régimen zarista en 3 siglos. el tema con esto es que si acaso uno de estos movimientos pro-monárquicos se hiciese fuerte, obviamente necesitarían poner a alguien que pues no van a poner a Alexis, no sé qué cosa, a Lop, ¿no? Sino si hubiese un descendiente que se comprobase que fuese de Anastasia, es decir, un Romanov, pues ya O de tendría cualquier otro, porque si se salvaron todos, uh-huh, habrá más. Mm. uh-huh. Aunque como tú dices, lo de Anastasia parece que es lo que está más, también por lo que se farandulizó, permítaseme el Sí, neologismo, sí, ¿no? sí, Más fue entonces, realmente, hoy en día, además está en hoy la en día no, información. no suena, pero en su momento fue un boom en lo que es la farándula, la prensa rosa de la época. Fue un auténtico boom en los años 40, los años 30. Fue muy llamativo. Todas las revistas hablaban de aquello y la entrevistaban y todo eso. Hubo hasta libros, novelas, Películas, películas. De películas. hecho, hay una película de dibujos animados de los años 90 que es muy diferente, que te ponen a Rasputín como una especie de fantasma zombie y con un murciélago que habla. Una cosa así muy... No es de Disney, pero muy tipo Disney. ¿Cuáles fueron las implicancias para Rusia y para el mundo, desde tu punto de vista, las más fuertes, de la caída del zarismo, de la caída de la Rusia imperial, la Rusia tradicional, la Rusia cristiana? Pues no, es difícil de saber, porque hay que entender que, bueno, el comunismo trajo muchísimos males, pero también hay que entender que hubo una fuerte militarización y un aumento de lo que es la tecnología militar que ayudaron a frenar a Hitler. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si hubiese sido un régimen zarista, lo mismo Hitler hubiese llegado mucho más lejos en Rusia. Es que nunca se sabe. Realmente el reescribir la historia hay que hacerlo. Bueno, reescribir no. Reimaginársela cómo podía haber sido. ¿Qué hubiese sido? Sí, exacto. Es muy difícil porque temas como ese
Porque claro, el comunismo trajo una auténtica ruina y acabó desplomándose. El comunismo, como sabemos, no funciona. Allá donde se ha puesto, ha demostrado su ineficacia a largo plazo. En cuanto se acaba el dinero de los demás, como digo, deja de funcionar y lo único que trae es miseria. Pero Aunque aunque yo a la izquierda y al comunismo le reconozco algunas cosas, sí, al clásico, tiene cosas algunas que están cosas bien, las cosas como son. definitivamente Pero, no, no. pero económicamente no funciona. Económicamente trae miseria. Es que en todos sitios, o sea, absolutamente en todos los lugares, en aquellos lugares donde el comunismo está empezando a funcionar, como puede ser China, es un comunismo de derechos, pero en la economía se han convertido en capitalistas. China, Como capitalista. exacto, China en los años 70 pues hizo una reforma económica y se hicieron un capitalismo de Estado, pero muy, muy capitalismo. Y a partir de ese momento fue cuando China empezó a despegar. Hasta ese momento, pues nada. Vietnam exactamente lo mismo. Corea, no digamos. Corea se dividió, tuvieron una dictadura, los del sur, y bueno, y los del norte ya fueron siempre una dictadura comunista, pero Corea del Sur, este dictador que tuvo primero y después evolucionaron hacia una democracia, fueron muy capitalistas. ¿Y qué pasa? Y sobre todo en los últimos 20 años Corea pega un crecimiento increíble. O sea, Corea del Sur, obviamente, Corea del Norte está en la máxima ruina. Ahí podemos ver un ejemplo claro de un país, básicamente, con las mismas características y el resultado de una política y de otra. Mm, Pero el reescribir, es lo que te digo. El tema de Hitler, yo digo lo mismo, si llega hasta el zarismo, Hitler hubiese llegado hasta Moscú y hasta Japón cruzando Siberia. No se sabe, es que no se sabe. Sí, así es, Eh, porque tengo entendido que la idea de Hitler era, bueno, llegar creo hasta los Urales, conquistar todo Sí, eso y de Europa, ahí dejar Europa. Él quería la unificar Siberia, Europa. ujú, y que Siberia quede como una especie de repúblicas campesinas o Mm. pueblitos aislados para los que no les prestaba atención en su afán bueno, de la raza y todas esas fijaciones propias del Sí, nazismo, y ¿no? más que en el Siberia, aunque en toda Rusia hay mezcla, pero en Siberia hay mucho más mestizaje más asiático. O sea, Sangre mongol, exacto, sangre. existe mucho sangre mongol. Y eso imagino yo que a Hitler no le haría mucha gracia. Es la sensación que me da. Ya sabemos cómo era Hitler, ese tío típico ario, alto, rubio, de ojos azules. Que a mí siempre me llamó la atención este señor, ¿no? Sí, a Porque mí también, por eso lo digo. era de cabello negro como el mío, no era tan alto, tampoco era tan blanco, pero a él como le Feo, gustaba era lo feo. alto, rubio, Y con, el vikingo, y el con el, celta y con el bigote de un cómico famoso. de Charles Chaplin, ¿no? Pero Charlotte, sí. es Charlotte, claro. Entonces, pero ahí, allá en sus fantasías macabras. Pero Mm. el tema, pues, es muy interesante y sobre todo a mí algo que me deja, pues, cómo puede cambiar la mentalidad de un pueblo en cuestión digamos, de años o incluso hasta de meses, ¿no? Porque se pasó del tema este zarismo teocrático, muchos se volvieron fervientes, Había, ha- antimonárquicos y ateos. había, había mucha agitación. El momento antes de la Revolución Rusa estuvo muy agitado, fue muy agitado. Ahí hubo ciertos movimientos que vinieron de Occidente. Ahí todo este marxismo fue financiado. Todo eso, eso sería para tocarlo en un día aparte. De cómo Karl Marx y todos como estos personajes pues fueron apoyados desde ciertas instituciones para desestabilizar Rusia. Y los movimientos que se hicieron para empobrecer a Rusia en ciertos momentos, después de estaban las guerras con Japón, todo este tipo de cosas, y también decisiones desacertadas por parte tanto del zar como de los que gobernaban, que también ayudaron a, digamos, a crear un ambiente bastante tenso, que los zares pues, viviesen en esos palacios, con esa abundancia. Esto es algo parecido a lo que pasó en Francia, cuando la Revolución Francesa, cuando el pueblo se moría de hambre y de frío, pues es que obviamente que tú seas ahí, que veas que tu hijo se mueren de frío porque no hay para calefacción en Rusia y tú ves
a los duques, a la nobleza, con esos palacios, esas cosas, pues obviamente Despierta. eso cabrea. Eso Sí, cabrea. eso, como decimos acá, eso te empincha. Claro, Pero claro. es como que hubo ese cambio, pero asimismo, cuando cayó el comunismo, por ejemplo, hay noticias de que la gente que se había declarado atea, anti-iglesia y todo, masivamente empezó, por ejemplo, a bautizarse en la iglesia ortodoxa. Cuando vieron lo que estaba pasando. Es que Claro, fue terrible, vamos a ver, es que los primeros años y del la comunismo, las Cristo primeras está. décadas del comunismo en Rusia, es que se hicieron auténticas barbaridades. Lo que hicieron Lenin y después Stalin, es que es de los episodios más bochornosos de la historia humana. Quizás solo comparable con la llegada también del comunismo a China, con la llegada de Hitler a Alemania y con ciertos episodios concretos ya de historia más antigua o de pueblos más incivilizados que hacen auténticas masacres. Pero realmente lo de Rusia, igual que la Revolución Francesa, en la época del terror, lo que hicieron allí, telita, vamos, lo del terror le viene el nombre como anillo al dedo. Ujú. Eso fue tremendo. El error que hicieron los de la fraternidad y la igualdad, Sí, ¿no? sí. Bueno, Que acabaron todos también con la camisa suelta. exactamente. Pues, Fíjate. y bueno, ese es el tema que, como te digo, ¿no? Y al final, a partir de los 90, digamos, desde mi punto de vista, Rusia ha recuperado su verdadero espíritu, ¿no? O sea, ahora Más hay que un... en los 90, ya en ese siglo. En los 90 estaba hundida. Rusia estaba, aquello fue un caldo de criminales, de mafia. Tuvo como una década espantosa. Y a partir ya de este siglo es cuando empezó a levantarse. Me refiero no tanto quizá a lo económico y como país importante, sino al espíritu ruso, a su Mm. religión cristiana Sí, sí, eso ortodoxa, sí. Sí, orgullecerse de sus símbolos y su idiosincrasia, su y cultura tan particular y valiosa. Me refiero a eso, de, básicamente. de hecho, en Europa, junto con Armenia, quizá es el único país que realmente defiende su tradición cristiana sin rubor ninguno. O sea, Con Armenia y probablemente también con Georgia, al sí, ladito de Armenia en el sí, Cáucaso. sí. Eso sí. A mí lo de Armenia me sorprende. De Armenia, la verdad es que tienen unos valores, también Hungría en parte, en los últimos años, pero lo de Armenia Polonia, es Polonia sorprendente. Y que más por está dónde está, que Armenia está ahí, está ahí en medio de, musulmán, de todos los musulmán, musulmanes, sí. Por arriba, sí, 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 está ahí en medio. Es como una especie de oasis en el desierto. Y a ver si no, porque ahora en los últimos días ha habido ahí una serie de movimientos por parte de nuestro amigo Erdogan bastante llamativos. Ahora si quieres ya empezamos a hablar así. del Vamos nuevo a Mesías del Islam. Erdogan, que incluso he visto por ahí unas pancartas en Turquía donde ponen a Erdogan a la izquierda y a Mehmet, el conquistador de Constantinopla, Mm. como equiparándolos, ¿no? Pero de esto vamos a hablar en un siguiente video. Nosotros seguimos aquí, pero de momento con lo de los Romanov, Rusia y pues este episodio de su historia, ahí quedamos. Saludos, nos vemos en la continuación de este video. Saludos, no lo perdáis.